se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Brendita, qué tremendo que Dios sigue abriendo camino para todos aquellos que tienen esa humildad y esa disposición de servir al Señor. ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar más en este precioso día sin antes abrir la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios en Isaías 58:13. Así dice la palabra de Dios para todos aquellos que tienen la Biblia ahí en la mano. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Mis queridos hermanos, panelista, en este precioso día tan hermoso, no es cualquier día, es un día lleno de bendiciones, y estamos aquí no queriendo hablar nuestras propias palabras, sino que dejar que el Espíritu de Dios sea que nos induce, sea que nos guíe en esta mañana para que podamos a entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Bueno, yo sé que entre todos mis queridos hermanos, hermano Toniel, Jordi, Oscar, José, Emilio, Brenda, Estelita, para mí es un gozo, un honor y es un gusto estar aquí en medio de ustedes. ¿Habrá alguien en esta mañana que sienta la necesidad y que nos pueda llevar en oración en esta mañana? Alguien que diga: yo, porque siento esa necesidad, o siento ese deseo de que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta mañana. ¿Habrá alguien? Amén. Yo, hermano. Si me permitís, Jordi. yo hago la oración. Jordi, se te escucha un poco retirado, Jordi. No sé si te podrías acercar un poquito más al teléfono o al computer. ¿Y ahora? ¿Se me escucha mejor ahora? Es un poquito retirado, no sé si podrías hacer algo al respecto. Al principio se escuchaba muy bien, ¿no? Al principio cuando contestó se escuchaba muy, muy clarito. ¿Ahora mejor? Uh-huh. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Oremos al Señor. Oremos. Amado Padre, nos has enseñado cosas maravillosas en tu palabra, día tras día, mes tras mes, año tras año, intentando tú en tu amor infinito, hacernos entender y comprender el camino de tu justicia y salvación. Hemos sido rebeldes, hemos sido descuidados, negligentes, y hemos perdido en muchas ocasiones la bendición que ya debería estar dada al pueblo. Suplicamos ante todo por estas actitudes nuestras y nuestros padres pioneros, perdón. Y suplicamos que nos ayude ahora a esta generación a entender y comprender tu buena voluntad. Te suplicamos, Señor, que nos haga entender hoy que Cristo intercede en este momento instante por ti,
no para que se responda a nuestra oración, sino para dar confirmación, ya que Él es el amén de tu promesa, la cual hará realidad durante este momento de reflexión en tu palabra y de estudio de las cosas que en verdad hemos de retener y tener en cuenta para ser tus discípulos. Te suplicamos en su nombre glorioso que una a cada uno de los presentes y oyentes con tu Santo Espíritu y que Él nos revele tu voluntad. Sabemos que el Espíritu de Cristo que nos diste en nuestros corazones, Él nos guía, y aunque es invisible para el mundo, es presente en nosotros, porque está con nosotros. Suplicamos que su presencia se haga notorio, presente, y sea una realidad que sacamos todos edificados de haber escuchado tu propia voz. En el nombre de tu Hijo amado te suplicamos todos. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, hermanas, sabe que andábamos estudiando, la vez pasada andábamos estudiando el boletín de 1893 de A.T. Jones. Ok, aquí encontramos algo muy importante y algo yo diría sumamente importante para cada uno de nosotros en este día, ya que está el hermano Emilio, está Jordi, está Estelita y está el hermano Samuel con nosotros. Yo creo que van a hacer un repaso de las primeras hojas del boletín, ¿ok? Y bueno, para que de esa forma podamos resumir completamente, ¿ok?, estos 10 boletines de A.T. Jones, yo creo que lo vamos a hacer así como andamos, lo vamos a hacer rapidísimo. Leo la palabra de Dios de esta forma y la encontramos en Marcos 10:15. Marcos 10:15 dice así: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese es el primer versículo que aquel día tocamos, pero Estelita, Jordi, José, Emilio y el hermano Samuel no estaban con nosotros. Por eso quería recalcar estos versículos, de esa forma poder ir en sintonía, ¿no? Ok, dice una pregunta y es clave. Dice, ¿por qué nosotros como adultos y seres pensantes tenga Dios que decirnos que si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de los cielos? Pregunto yo, ¿qué gran cualidad tienen los niños que ya los adultos no lo tienen? Querido Jordi, Emilio, hermano Samuel, Estelita, ¿qué creen ustedes? Para resumir esto y ir en sintonía, ¿qué creen ustedes? ¿Qué cualidad tiene un niño que muchas de las veces nosotros los adultos ya no lo tenemos? Vamos a empezar contigo, Emilio. Bienvenido, querido Emilio. Él está tratando de entrar. Ok. Sí, está tratando de entrar. Hermano Jordi, adelante. ¿Se me escucha bien ahora? Amén. Mira, yo creo que algo de las cualidades de un niño está en su conciencia, su forma de admirar todo cuanto le rodea, su disposición a escuchar, responder y a expresar sin pena, sin tabuces, todo lo que piensa y opina ante una pregunta, ante lo que ve. Yo creo que esa sana conciencia, ese bien limpio, que no hay prejuicio, que no hay temor, yo creo que esa es la parte más linda de admiración de un niño, según qué edades, y es la que cuando uno mira y aprecia y valora, creo que sería y es precioso alcanzarlo cuanto antes, porque es benigno, es algo precioso y hermoso. Yo creo que esa actitud que el Señor tiene que conseguirnos nosotros al limpiar nuestra conciencia y al hacernos perfectos en la oración, es la que realmente deberíamos hoy quedar claro meditar en su palabra. Él dice, habitaré entre vosotros.
y es su voluntad que al estar entre nosotros y con nosotros, limpie nuestra vida de tal forma que podamos ser perfectos ante el Padre, con una limpia conciencia. Y esto creo que es la verdadera oración que el Padre busca en nosotros. Y quiera Dios que podamos todos los presentes y los oyentes y muchos más dispersos, podamos llegar a esa conclusión, a esa resolución, y con su poder y su palabra podamos alcanzarlo cuanto antes y ser sellados por ello. Amén, querido Jerry, muchas gracias. Estelita. Yo pienso que es en un niño es esa seguridad y esa confianza que pone en sus padres la que lo hace sentirse seguro de sí mismo, confiado de sí mismo en cuanto a lo que lo rodea y en su ambiente, en su hogar, y en cuanto a lo que está aprendiendo día con día o diariamente. Entonces, el ambiente que lo rodea, la confianza que los padres le dan, fortalece su pequeña mente de inteligencia, y eso hace que él deposite esa confianza en sus padres, que cuando él tiene una duda o quiere expresar algo, él lo hace con esa confianza. Entonces, nosotros, al igual que un niño, si nosotros aprendemos a tener esa confianza en nuestro Padre Celestial y aprendemos a caminar con Él cada día, entonces seremos como niños. ¿Por qué? Porque sabemos que solos no son, separados de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Pero si estamos conectados día con día con el Señor, entonces sabemos que si tenemos una duda, una inquietud, sabemos que tenemos un Padre Celestial al cual podemos acudir con confianza y seguros de nosotros mismos de que vamos a encontrar la verdad y nos vamos a mantener en la verdad. Amén, Estelita. Amén. Amén, amén. Brendita, ¿logró Emilio entrar? No, todavía no, yo te aviso, Miguelito. Ok, listo. Hermano Samuel, ya que está con nosotros, nos gustaría escuchar su aporte. No sé si nos podría aportar algo al respecto. Bien, hermano, este es un punto que se está tocando, que es obra de Dios. No tengo absolutamente nada de duda. Hermanos queridos, dice la pluma inspirada en el deseado de todas las gentes, página 481, la entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. Hermanos, mientras un profeso de la verdad no ha comprendido la entrega del yo, no ha entendido el Evangelio, porque es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. De manera que una persona, mientras no ha quebrantado su yo frente a Dios, no puede tener la actitud de un niño para con Dios. Porque es que Dios no puede trabajar con una persona, nótese bien, que no le ha entregado su yo por completo, no lo ha quebrantado, hermanos queridos. Dice la pluma inspirada también en otro texto, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, es un extracto de los manuscritos, en la página 198, cuando el corazón y la mente están sometidos a Dios. Óigase bien, cuando el hombre está dispuesto a ser instruido como un niñito, hermanos queridos, no tengo duda de que ese tema que se está tratando acá en el fuerte clamor final, es obra de Dios. Amén. Nótese esta oración. Amén. Cuando el hombre está dispuesto a ser instruido como un niñito. Hermanos, lo que hemos tenido hijos sabemos que los niñitos van donde usted los lleve, van donde los padres los lleven, confían plenamente, comen con confianza lo que le dan, van donde los padres los llevan,
Hermanos, queridos, llegó el momento de nosotros ser como un niñito frente a la palabra de Dios. Y finalmente termino con este texto donde dice Isaías 66:2, aquel miraré. ¿A quién mira el Señor? ¿A quién le pone Dios atención? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios le bendiga. Amén, hermano. Precioso, muy precioso, hermano Samuel. Hermano Toniel, sabe que de aquí sí vamos a desglosar este tema tan precioso para seguir avanzando. No sé si gusta aportar algo. Luego iríamos con Oscar para pasar al siguiente versículo. Sí, sería muy bueno. Se les saluda a cada uno de Amén. ustedes. Sí, muy interesante el versículo, porque está hablando de que cómo un hombre puede llegar a ser tan manso para poder llegar a depender de Dios. Entonces, ¿quién es más manso que un niño aprendiendo, asimilando todo lo que sus padres le están enseñando? Así fue Moisés también en el Sinaí, cuando Dios le dijo a él de que cuando él le dijo a Dios de que él era en el versículo déjenme ver, versículo 31, 18 de Éxodos, dice así: las 2 tablas de piedra. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Qué bello que Moisés había aceptado esas piedras, esas tablas de piedra como un niño. Cuando el papá le dice, ve y dale al pueblo estas piedras, estos mandamientos. Él había aceptado como un niño esas piedras, pero claro que el pueblo de Dios no lo hizo así. Claro, prometió, el pueblo de Dios prometió guardar conforme Dios les mandaba. Ellos no lo aceptaron como un niño. Este siervo de Dios, Moisés, sí lo hizo. Ahora yo entiendo cómo es de que nosotros, al final de todo este conflicto, ¿por qué es que va a brillar el rostro de nosotros? ¿Y por qué nosotros vamos a tener el cántico de Moisés y del Cordero? Porque vamos a ser como niños. Moisés no estaba confiando en él mismo, tenía ese temor como un niño, tenía el temor de que no comprendía nada, no sabía nada, y le dijo: Señor, tu siervo es hasta tartamudo, y qué bello que el hombre estaba dispuesto a aceptar lo que Dios le mandara como un niño. Escucha a sus padres, y él aceptó, así como hoy día. Por cierto, Estelita y yo estábamos hablando de cómo Dios había escrito sus mandamientos en nuestro corazón en estos días, y yo le había dicho que era 9:16, que si era 10:16, donde Dios escribe sus mandamientos en carne.
O sea que en ese momento cuando Moisés le había pedido a él, déjame ver tu rostro, eso fue lo que hizo Dios. Le escribió su ley, por eso es de que el rostro le brillaba. Como a un niño aceptó él todas esas palabras. Fue la diferencia entre Moisés y el pueblo de Dios. Cuando él llegó al monte de Sinaí, él llegó en ayuno y oración. ¿Qué pasa? Ahora entiendo por qué es de que nosotros en los últimos días el rostro nos va a brillar. Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y vamos a ser como niños. Porque dice de que Él usará de lo más vil, o sea, lo más necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y claro, porque nos hará como niños. Seremos como niños que vamos a aceptarlo sin cuestionarlo a él, porque Moisés aceptó las tablas de la ley, aceptó la palabra de Dios humildemente. No fue como, no se jactó, o si voy a hacer como tú lo mandas. No, él llegó allá como un niño vacío, pero Dios lo llenó de su gloria. Y realmente mansedumbre, la paciencia de los santos, fue algo muy hermoso. No me quiero llevar mucho tiempo, voy a parar ahí, pero sí, eso es lo que yo veo. Adelante, Miguelito. Gracias, hermano Toniel, por ese aporte muy poderoso. Muchas gracias. Oscar, yo sé que ya habíamos explicado esto, pero siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Sé que tenías algo que aportar al respecto. Bueno, lo que supongo que no tengo nada más que aportar respecto a la interpretación, ¿no? De ser como niños, pero sí que me llena de asombro como, en este caso, A.T. Jones, el predicador. Amén. Recordemos que está en la conferencia de 1893, después de lo que ocurrió en 1888, de ese rechazo, de cómo guiado por el Espíritu Santo está en todo este tema, el primer tema, en cómo está intentando, preparando o intentando hacer comprender con qué mente tienen que ir para todas esas predicaciones que van a venir, ¿no? Toda esa ¿cómo lo diría? Verdad. Todo lo que van a hablar, que es el mensaje que venía de Dios, ¿no? Y cómo los estaba preparando para que fueran como un niño para recibir para investigar todo eso que se iba a decir. Solo eso, no quiero quitar más tiempo. Amén, Oscar, muchas gracias. Brendita. Bueno, yo creo que realmente todo lo más básico lo han dicho, solamente añadir lo que está diciendo Oscarito, ¿no? Que ser como niños para llegar a esas verdades. Y yo creo que ya vas a llegar a ese punto. Seguimos, Miguelito. Sí, seguimos. Sabes que es sumamente importante tocar esto desde un punto en el principio, ¿no? Para que todos estemos en sintonía. Y yo creo que aquí empieza todo. Yo creo que ya esto ya se ha tocado. Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Okay? Llamando a Jesús a un niño, los puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estos puntos ya lo hemos tocado, pero aquí viene una pregunta clave, sumamente importante para cada uno de nosotros. Un niño, ¿ok? El Señor nos está hablando en esta mañana como niños, adultos, pero como niños. Como dijo Jordi, que tengamos la conciencia, ¿no? La conciencia de un niño, una conciencia pura. ¿Ok? Dice aquí
Primera Corintios 8:1 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe hacerlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? De aquí empezamos. ¿Un niño sabrá todo? ¿Un niño se puede guiar solo, perdón, en la vida? No. ¿Qué opinan? Jordi. Bueno, Creo- a ver, para aprovechar el máximo de tiempo de la lección, porque creo que esa lección ahí, ese boletín está tremendo y tiene detalles que a veces sería bueno leerlo nada más, porque a veces siempre decimos como maestro que a buen entendedor las pocas palabras les basta, ¿no? Y a veces leer tal como está ahí no dejaría duda a nadie, ¿no? Entonces yo, bueno, comento siempre lo siguiente, que la actitud más sencilla es reconocer quién es Dios de verdad. Si la grandeza de Dios se contempla un mínimo en el corazón y la mente, queda impregnado la conciencia de la persona y sabe que ir a Dios en confianza, en buena voluntad, sin miedo, le garantiza que todo la comunicación que transmita será escuchada por el Padre, un Padre lleno de misericordia, que conoce que somos ignorantes, pero que Él quiere justamente revelarse del modo más amable, más precioso y hermoso, y sin tanto escándalo ni ruido, en el silencio de su palabra, para que podamos apreciarle tal cual es, como es Él. Y lo ha hecho por medio de su Hijo, el cual, sin duda alguna, ese testigo fiel y verdadero que ha estado con Él desde el principio de la eternidad, es el quien debe revelarnos todas las cosas de su Padre. Como leemos siempre en San Juan, cada vez que leemos San Juan, nos quedamos admirados y maravillados de cómo Cristo mismo siempre está hablando, nada hablo por mi cuenta, todo lo que hago y lo que digo es lo que veo hacer el Padre. Y esa actitud tan tremenda, tan de unidad, tan de complicidad, tan llena de deseo ardiente de bien, es la que nos sirve de ejemplo, ¿no? Y aquí en ese boletín, como decía Oscar, John intenta hacernos ver que la única aptitud, y ojo, recordemos que los que están invitados a ese congreso son ministros, o sea, no son laicos, son ministros. Se está hablando a los portavoces de Dios en cada congregación, los encargados y responsables de ser ungidos cada vez que van al púlpito para ministrar al pueblo verdades que impacten el corazón. O sea que es importante tener en cuenta ese matiz. Y sin embargo, vemos que, bueno, la realidad es muy diferente hoy. Y es importante saber de que esos boletines en su orden, tal como el Espíritu quiso darlo, y como la misma Elena White le recomendó a John que sería bueno recogerlo y darle una forma específica de entendimiento para la gente que no ha conocido bien el movimiento adventista del principio, los recién convertidos, que no saben bien la historia, pues es bueno decirlo tal como está registrado. Porque yo creo que esas palabras, al tú leerlo, al tú analizarlo, hacen un impacto en el corazón y la mente de uno, que no hace falta ni siquiera abundar sobre el asunto. Exponerla que corra como agua, y la gente y el buen oidor que está dispuesto a escuchar al Padre y al Hijo, su corazón, será beneficiado por ello. Muchas gracias. Este puntico tan importante de este boletín, y nos exhorta a que no vengamos con dudas, a que estemos abiertos, a que no demos por hecho de que porque alguien expuso la palabra y porque comentó su opinión ya es así y hemos conformarnos con ello. Y estas exhortaciones son hoy muy válidas, porque hoy vemos todo el mundo queriendo opinar, todo el mundo queriendo sobreabundar en sus palabras sobre lo que lee y recibe, y esto no es lo que se nos ha mandado. Se nos ha mandado a estudiar personalmente, a recibir personalmente y a vivir convencido el individual de cada luz
de verdad y de cada matiz que el mismo Señor le da a cada uno. Pero no imponerlo a otros, no hacerlo ver como que es lo único y lo exclusivo, ¿no? Y esa actitud a veces creamos polémica bastante y continua, porque damos por hecho una cosa cuando hemos leído que esa verdad de Dios es tan eterna como Él y que nuestra mente no es capaz de apreciarla del todo. Entonces creo que si llegamos a esa conclusión de que no somos capaces, pues entonces hemos de ser muy humildes a la hora de compartir, de usar su palabra, de hacerla notar, de hacerla ver y, como dice Cristo, ensaltarla hasta lo máximo para que al menos todos los sinceros se... Y es lo que pienso, ¿no? En este puntico de comienzo de la actitud, como dice Oscar, al venir a los pies de Salvador, al venir a los pies del Padre en oración, como hizo Natanael, venir con actitud de búsqueda abierta en función de lo que él dice. Hay un matiz aquí, me ha todo mucho y no sé si voy ya corriendo en el asunto, y es como la oración de Jesús dice ya en el caso de Pedro. Pedro, Satanás ha rogado por ti para ser zarandeado, ha pedido zarandearte, mas yo he rogado por ti. En esta escena se ve como ya Cristo había rogado antes de que Pedro diese la noticia. Ya Jesús había rogado antes, había intercedido antes. O sea que aunque Pedro tenía que su deber era rogar al Señor ser liberado de aquello, aquí nos enseña que Jesús ya ora, antes que pidamos, ya saben. Y todo lo que pidamos conforme a la voluntad del Padre, Él lo hará, pero ya de antemano. No es que pidamos y Él convence al Padre, como dice, ¿no? Ya él es el amén en el Padre. Entonces debemos venir con esa actitud de siempre venir a estudiar la palabra, a reunirnos todos, a compartir ese maná espiritual, siempre sabiendo de que siempre serán respondidas, que Él siempre dará luz, que siempre hará a entender a nuestra conciencia cualquier cosa que Él le urja que sepamos con antelación, antes que suceda, para que no andemos en ignorancia. Y esta actitud creo que es la que Él dice que es de un niño. Yo a veces el ejemplo que de un niño, no hay tantos perfiles de niños, hay tantos cuadros de niños, que a veces no se logra ver con claridad cuál es la actitud realmente, ¿no? Pero creo que está en la admiración. A veces tú miras películas antiguas y te das cuenta cómo las madres educaban a los hijos a tener al padre en gran respeto, en gran estima, y el niño miraba a los padres con gran admiración. Vivían siempre papá, el cabeza, el líder, y la mamá se encargaba de presentarle siempre al padre las mejores virtudes. Y estas actitudes así son importantes, porque a veces hay que ver qué tipo de actitud es. Cuando la gente cuestiona, cuando la gente no cree, cuando la gente pone en duda todo lo que se dice, cuando la gente rápido intercede ante un hermano que ha puesto una valoración que ha hecho, a veces sin tener en cuenta que quizás sea el Señor que le está dando a él esa valoración y a uno le suena diferente por el lenguaje, por el argumento que se use. Esas actitudes deberíamos eliminarla de raíz, rama entre nosotros y dejar que el Señor nos convenza de que Él es quien usa a la persona, quien inspira a la gente, y nuestro deber es solamente escuchar atentamente, con humildad, y decir, como dice John, ¿será esto verdad, Señor? Explícame, demuéstramelo, convénceme de ello, abúndame sobre ello para vivir también a la altura de esa realidad. Creo que era la mejor actitud a tomar en cuenta ante tantas voces que dicen que tienen verdades, ante tantos movimientos que hay ahora con el tema de la verdad, con tantos grupos que se separan y se fragmentan, con la verdad es solamente una y es eterna, y solamente el Eterno es el único por su Hijo que nos la puede revelar. Amén, Jordi, muchas gracias. Yo te hice esa pregunta para pasar al siguiente. Queríamos saber qué opinaba sobre si un niño sabe todo, ¿no? Pero muchas gracias por ese aporte. Y leo aquí, dice así: las opiniones de los seres humanos de la verdad sobre la verdad son muy limitados. Los pensamientos, los caminos del hombre son limitados en su propia opinión. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice claramente que aquí hay algo muy polémico, y de aquí a Estelita de qué preparación, ¿no? Saben que hoy en día
hoy en día en todo el mundo, ¿okay? Creemos, aquellos que son estudiadores de la palabra de Dios, cuando se encuentran con la palabra de Dios, cuando se encuentran con un escrito está, muchas de las veces nosotros nos hacemos dueño de ese versículo. Podemos decir, esta luz se me ha otorgado, ¿ok? Y muchas de las veces de ahí no salimos, nos estancamos en un solo versículo. Lo que A.T. Jones nos explica en esta mañana, por eso era necesario que tocáramos el tema de los niños. Lo que A.T. Jones nos explica, nos trata de decir esta mañana que debemos ser como niños, siguiendo aprendiendo todo el tiempo. ¿Ok? Porque la palabra de Dios no tiene límites, pero nosotros seres humanos, nosotros le ponemos límites a la palabra de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice así la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿quién de cada ser humano pueda llegar a entender la verdad por sí solo? ¿Qué mente humana puede revelar los caminos del Señor y los pensamientos del Señor? Queridos hermanos, en esta mañana estamos tocando un tema sumamente importante. Esto el Señor nos manda a aquellos que tenemos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, nos manda a ser humildes, mansos y tener un espíritu como niños, porque la palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios es muy profundo, que jamás llegaremos a entender inclusive un solo versículo. Por eso era necesario que tocáramos el tema desde un principio, de que nosotros en esta mañana Dios nos invita a ser como niños, y de esa forma Dios puede entrar en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu y darnos a entender claramente su palabra. Amén. A Estelita, adelante. Me gustaría leer algo a lo que acabas de decir. En Mente, Carácter y Personalidad, la palabra de Dios dice, la Biblia es como una fuente. Cuando uno más la mira, más profunda parece. Las grandiosas verdades de la historia sagrada poseen una fuerza y una belleza asombrosas y son de tanto alcance como la eternidad. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Es como una fuente. En Juan 4:14 la palabra de Dios dice, porque el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será como agua que brote para vida eterna. La palabra de Dios es así. Jesús dijo, yo soy el agua. Entonces, si nosotros, Él es la fuente de agua viva. Si nosotros constantemente nos mantenemos bebiendo de esa agua, nuestro espíritu estará vivo y nuestro espíritu estará consciente de que estamos en el camino correcto. El aprendizaje es infinito, nunca se termina, porque Dios es eterno, su palabra es eterna. Pero cuando nosotros reconocemos que dependemos de Dios, viene en nuestro corazón la necesidad de entender que no lo sabemos todo, que cada palabra que nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, a veces surgen dudas, a veces surgen preguntas, y muchas veces yo misma he llegado a la conclusión de que hay preguntas que ningún ser humano me puede contestar. Y yo digo, bueno, ¿por qué voy a continuar escarbando si ya no hay más que me pueda contestar? Algún día el Señor me lo explicará. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna, ¿verdad? Entonces, eso quería añadir. Muchas gracias, Estelita. Gracias. Muy buen aporte, muy buen punto. Hermano Samuel, adelante, por favor.
Sí, hermanos, realmente me estoy gozando en el Señor escuchando tantas luces. Dios nos está guiando de manera clara, porque Dios quiere que nosotros le amemos. Hermanos, el amor es la base del gobierno de Dios. El amor también es la base, es la, vamos a decirlo así, la columna principal de la ley. Hermanos, recuerden que el Evangelio no es una teoría, es una vivencia, y el Evangelio fue vivido por el Maestro de los Maestros. Y él dijo que la ley se resume en 2 mandamientos. Uno es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Y el otro es: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los primeros 4 se resumen en el amor a Dios sobre todas las cosas, y los otros 6 se resumen en el amor al prójimo. De manera que nosotros, cuando amamos, vamos a convertirnos en un niño. Hermanos, Alonso Jones fue un mensajero de Dios. Fue rechazado por la iglesia de su tiempo, los dirigentes de su tiempo. La misma sierva de Dios, cuando le preguntaban sobre Alonso Jones y sobre Waggoner, que fueron 2 mensajeros de Dios, ella misma, siendo profeta, no entendía bien las cosas. Y Dios entonces le dice: mira, la luz que ellos están dando es la luz que emana del trono de Dios. Y entonces, cuando ella recibió esa revelación de Dios, ella le dijo al pueblo de Dios: la luz que ellos están dando es una luz preciosísima. Usó el grado superlativo, porque era la luz de Dios, hermano. Dios habló a través de Alonso Jones. En estos más de una docena de discursos que dio el pastor Jones en el año 1893 sobre a la conferencia sobre cómo realmente podíamos entender a Jesús a través de estos temas, hermanos. Él se dejó usar de Dios porque fue un canal de Dios. Hermanos queridos, entonces nosotros tenemos que, para entender a Dios, convertirnos, caer quebrantados sobre la roca y volvernos nada. Como lo dice Filipenses, capítulo 2 y verso 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, nosotros debemos sentirnos, hermanos, realmente inferior a todos los que nos rodean. Hermanos, cuando uno tenga ese entendimiento, entonces uno va a comprender a Dios. Hermanos queridos, esa es la manera en que el Señor quiere que nosotros nos proyectemos. Cuán diferente es en el ámbito que nos hemos rodeado. Este servidor nació en la iglesia adventista. Hermanos, qué diferente es la realidad que nos rodea. Es repitiendo la historia del pueblo de Israel, porque ellos consideraban que el ser humilde era una deshonra, porque Satanás lo ha hecho ver así. Satanás hace ver los requisitos preciosos de Jehová Dios como cosas que no son agradables, como algo que es detestable, como una deshonra, cuando realmente es todo lo contrario. Y para entender los requerimientos de Dios, es menester que seamos niñitos. Hermanos, nos llamarán estúpidos según la visión del mundo. Somos idiotas según la visión del mundo. Somos estúpidos según la visión del mundo. Te haces el loco, pero es que las cosas de Dios son locura ante la vista carnal, ante el ojo que no entiende el amor de Dios. Hermanos, que Dios bendiga y nos ayude a entender sus requerimientos, humillando nuestras almas y pidiéndole a Él que nos convierta en niñitos frente a su palabra,
frente al prójimo que debemos amar como a nosotros mismos. Amén, hermano Samuel, muchas gracias. Tremendo aporte. Oscarito, adelante. Bueno, yo veo que primeramente hace una comparación, ¿no?, entre los niños pequeños, y hace una comparación entre los más mayores, ¿no? Pero luego ahora, al tú leer este versículo, vemos como también hace una comparación de cómo es el ser humano en su propia opinión, que es lo que está hablando en este boletín, de cómo nosotros mismos tenemos ideas preconcebidas o que nos han inculcado, de los cuales no nos queremos despojar. Y era uno de los problemas que había en aquella época y que hubo en 1888 a través del rechazo, de cómo, dijéramos, los dirigentes inculcaban, ¿no? Igual que pasó en el antiguo Israel cuando crucificaron a Jesús. Y como venía diciendo ya antes, lo que está haciendo Jones es intentar, inducido por el Espíritu, intentar preparar a ese pueblo, a esos dirigentes que había y a esos laicos que había en esa conferencia, para que fueran como niños, para recibir la palabra como niños, que no hicieran caso de lo que hasta ese momento ya sabían, como has leído antes en 1 Corintios 8:2, ¿no? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo, ¿no? Y nosotros hoy en día tenemos que ser como niños, o sea, en realidad no sabemos nada, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están escuchando, ni en este mundo, ¿no? Porque llegar a comprender, por ejemplo, un versículo, llegar a comprenderlo plenamente, no podemos. Cada día el Señor nos va dando más luz, ¿no? Y entonces, pues, ese es el problema que había, el problema que creo que hemos heredado y que hay hoy en día, ¿no?, también. Si nosotros nos podemos a examinar lo que es el mensaje del tercer ángel, el mensaje de John C. Waggoner, veremos, si lo hacemos como un niño, veremos que hay cosas que se contradicen con lo que habíamos pensado hasta ahora. Me estoy refiriendo a los libros, por ejemplo, del Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, que es de A.T. Jones, y de Cristo y su Justicia de Waggoner, como hay una contradicción en varios puntos de doctrina, y como muchos de los que profesamos el mensaje del tercer ángel, muchos de los que estamos fuera de la iglesia, muchos de los que pues todavía no han creído en eso, ¿no? Y si no creemos en toda la palabra de Dios, en todo este mensaje, no va a hacer la obra que tiene que hacer en nosotros. Así que tenemos que ser como niños y dejar nuestras ideas preconcebidas. Esa es mi aportación. Amén. Amén. Wow, Oscar, tremendo. Me gustaría, perdón. Tremendo, Oscar. Muchas gracias. En realidad no sabemos nada. Qué tremendo. Brenda, perdón, Estelita, ahorita vamos, sí, discúlpame. Brenda, adelante, por favor. Pues quiero seguir lo que Oscar estaba diciendo. Hemos aprendido muchas cosas y cuando escuchamos algo nuevo nos cerramos a no querer aprenderlas. Nos cerramos a decir, no, esto yo lo aprendí así, y entonces no queremos ser como niños, volver a aprenderlas, ¿no? En la página 2 dice que tenemos que entender las profundidades eternas. Las profundidades eternas, y viniendo de como dijo Jordi, ¿no? Que esta es una conferencia para ministros. Entonces, esas profundidades eternas, como el mensaje de los tres ángeles, una de las ramas es la justificación por la fe, porque es el corazón, estando todas las otras. A donde estoy tratando de llegar es,
estas nuevas verdades solo se pueden entender, solamente se pueden entender si nosotros estamos en ayuno y oración, porque sabemos cómo Satanás trabaja y trata de cambiar muchas verdades, esas profundidades eternas, y eso se basa en lo que es la justificación por la fe. Alguien que tiene un pecado acariciado, voy a volver a esto nuevamente, puede realmente descubrir una verdad. De repente lo puede, porque si está ante la gracia del Señor y viene y dice, santifícame, quiero salir de aquí, quiero salir de esto, entonces el Señor le ayuda, le está ayudando y le va a ir mostrando cada vez más luz, pero tiene que volver otra vez atrás y a reaprender lo que no aprendió, porque sabe que está viviendo en pecado. Y tiene que volver a estudiarlo nuevamente, porque el Espíritu Santo no se va a mostrar a esa persona, no se va a mostrar con la realidad que es la verdad, porque Satanás estaba leyendo aquí en la lucha final, cómo él quiere cambiar, Satanás cómo quiere cambiar por eso hay tantos vientos de doctrinas. No sé si el hermano Samuel me puede ayudar y me corrige con este estudio, ¿no? Tenemos que entender el plan de salvación, cómo trabaja la justificación por la fe. ¿Podemos realmente nosotros entender esas nuevas verdades? Porque el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, o sea, es todo. ¿Podemos vencer pecados? Claro que sí. Pero si yo estoy, por ejemplo, teniendo un novio y me estoy acostando con él y de pronto, digamos, no, este es un tema bien tocado, lo del Espíritu Santo, ¿realmente yo puedo escuchar y entender bien eso? Si yo estoy pecando, yo puedo entender una verdad. Entonces vamos a entender ahí lo que es la justificación por la fe. Si nosotros estamos estamos en armonía con la ley, entonces creemos en el poder de Cristo que nos puede cambiar, y entonces lo ponemos en obras. Entonces nosotros que empezamos a caminar en santidad, el Señor nos va a dar, como dice en 2 de Reyes 2:9, una porción, como le dio a Eliseo, a Elías, dame una porción de tu Santo Espíritu. O sea, las porciones, yo les entiendo que son porciones, poquito a poquito el Señor le da a alguien que está caminando y cada vez más, y cada vez más. No sé si estoy equivocada en esto, y tú, Oscarito, también me puedes ayudar con eso. Pero ¿puede alguien realmente conocer una verdad o hablar de una verdad cuando su vida realmente no refleja a Cristo? En este caso, estos ministros vale, están... Sí, te escucho. Perdón. ¿Tú crees que entonces deberíamos de estar todos aquí hablando de esto? Claro que sí. ¿Sí? Pues entonces yo no me considero digno de hablar de estas cosas, si tú me dices esto. ¿Tú crees que no pecas? Claro que sí, todos pecan. ¿Entonces? No, yo no estoy diciendo a las personas que están... ok, hermano Samuel, si por ejemplo, hermano Samuel, le pregunto algo. ¿Usted tiene pecados escondidos o acariciados? ¿Uno puede decir que no tiene pecados acariciados, hermano? Fíjate. Fíjense, hermanos queridos, es Dios que nos está llevando a este punto. Yo me gozo en el Señor por su amor y por su misericordia. Hermana Brenda, qué infinito es el amor de Dios. Note que los dirigentes judíos sabían que Cristo Jesús había venido de arriba en su interior. Pero el orgullo, el yo, el deseo de supremacía, lo llevaba a ellos a oponerse a Jesús, porque entendían que Jesús le era contrario a ellos, que Jesús le era un opositor, porque ganaba tras sí a las personas. Entonces ellos tenían con Jesús un pleito de liderazgo. ¿Por qué? Porque no quisieron humillarse ante el dador de la vida. Entonces, note la relación que tiene esto. Hay un pequeñito párrafo del boletín
de 1893, es el número 8, específicamente, donde el pastor John dice lo siguiente: el mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente. Hermana, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Note, cada una persona realmente que esté en pecado abierto está apartado de Dios. Es diferente a cuando alguien está buscando de Dios y peca de una manera, vamos a decirlo así, impremeditada, se dejó llevar, vamos a decirlo así, de la carne, se dejó llevar de la ira, se dejó llevar de una conveniencia y pecó. Realmente debe humillar su alma. Abogado tenemos a Jesucristo el justo para que nos perdone. Pero es diferente a cuando alguien está en pecado abierto. Ahora, nosotros como seres humanos no podemos juzgar el aspecto de el motivo del pecado que cometió alguien, si fue premeditado o fue impremeditado. De manera que nosotros tenemos que dejar a Dios aquello que a nosotros no nos corresponde, no nos pertenece. No sé si me doy a entender. Hay un aspecto que es el motivo de las acciones que nosotros no podemos juzgar, sino que tenemos que dejarlo a Dios. Entonces, las acciones sí, el ser humano las ve. No, que dice la sierva de Dios, que Dios lo que juzga es el motivo. Entonces, el aspecto motivacional es un asunto muy delicado y debemos dejarlo a Dios. Hermanos queridos, este servidor ha visto personas que Dios las usa estando apartados de Él y en un momento dado Dios la usa. Ahora, eso no quiere decir que el pecado en el que está esa persona es justificado. No hay justificación para el mal. Es por ello que nosotros tenemos que ser como niños, aún con las acciones malas de los demás. Nótese, y con esto termino, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien está en pecado, nosotros estamos llamados de una manera amorosa, respetuosa y humilde a hacerle ver su pecado. Eso hizo Cristo con Judas. Judas fue el primero que él le lavó los pies. Dice que rayos de luz fueron arrojados sobre Judas. Hermanos queridos, Cristo, con el que fue duro con él fue amoroso. Pablo, con ese carcelero diabólico que le trató cruelmente, cuando la cárcel se rompió, en vez de Pablo decir, me voy, me escapo de este injusto, él se paró en la puerta y dijo, nadie se va de aquí. Y cuando el carcelero quiso matarse con la espada, Pablo le gritó a gran voz, dice Hechos de los Apóstoles, de la sierva de Dios, no te mates, que todos estamos aquí. Se comportó como un perfecto niño, no reaccionó. Hermanos queridos, entonces esa es la actitud de nosotros con todo aquel que obra mal. Le dejamos los motivos a Dios. Les dejamos los motivos a Dios, porque hay muchos que están errados por diferentes razones. Dios te bendiga. Amén. Así mismo es. Gracias, Samuel. Gracias, hermano Samuel, por eso. Yo quería agregar algo, si me permiten, Brendita. A ver, Estelita, sí, sigue. Ok. Todos conocemos estos versículos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El advenimiento de este impío, que es obra por Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué le permite lograr esto? Que no recibieron el amor de la verdad. Satanás no tendrá posibilidad alguna de entrampar con hechos poderosos, señales,
falsos milagros y con todo engaño de iniquidad al que ama la verdad y recibe el amor de la verdad. Ya que Jesús ha dicho en Juan 3:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí nos está hablando de que Satanás siempre constantemente nos va a estar entrampando. ¿Para qué? Para que caigamos en pecado. Nosotros somos esclavos del pecado cuando estamos constantemente practicándolo. Si nosotros estamos continuamente practicando el pecado y la luz viene a nosotros y la palabra de Dios viene a nosotros, en ese momento nosotros tenemos que hacer una decisión, o la hacemos, más bien dicho. Cuando la luz viene a nosotros, si nosotros decidimos rendirnos a Cristo y seguir en esa luz que ha llegado a nosotros, entonces, en lugar de continuar practicando el pecado, lo que pasa es que vamos dejando el pecado. ¿Por qué? Porque la luz que vamos recibiendo continuamente nos va indicando en qué estamos fallando. Y Dios nos deja saber lo que tenemos que ir dejando. Y lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y cada día dejamos de estar pecando. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, dejamos de pecar y esas cadenas que nos esclavizaban, esas cadenas que nos amarraban al pecado, que nos tenía amarrado a Satanás, caen. Entonces no podemos seguir practicando el pecado cuando la luz ha llegado a nosotros y hemos aceptado a Cristo. Definitivamente el pecado lo tenemos que ir dejando. Es un crecimiento, pero tenemos que ir abandonando constantemente las cosas que sabemos que son abominables ante Dios. Porque si el conocimiento y la luz llegan a nosotros y nosotros continuamos practicando el pecado, la luz no va a crecer en nosotros. Vamos a quedar completamente estancados en ella. Y vamos aunque conocemos la verdad, por no continuar en ella, quedamos en tinieblas. Y ese crecimiento que Dios quiere tener, que quiere que crezca en nosotros, no va a crecer. ¿Por qué? Porque mientras estamos en pecado, no va a haber crecimiento. Quisiera también leer algo aquí. Dice, un corazón nuevo significa una mente nueva. Las palabras un corazón nuevo pondré dentro de ti significa, te daré una mente nueva. Entonces, si nosotros hemos caído a los pies de Cristo y Cristo ha puesto un corazón nuevo, entonces nosotros tenemos una mente nueva para pensar, para actuar y para tomar decisiones en la vida, que es no practicar el pecado. Este cambio de corazón siempre está acompañado de un claro concepto del deber cristiano. Siempre hay claridad en nosotros, una comprensión y tenemos una comprensión de la verdad. Entonces, ¿cuándo es que la verdad está en nosotros? Cuando Dios pone un corazón nuevo en nosotros y nosotros dejamos de practicar el pecado, es cuando estamos en la verdad. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quien preste cuidadosa y devota atención a las Escrituras obtendrá una comprensión clara y un juicio sólido, como si al volvernos a Dios hubiera alcanzado un grado más alto de inteligencia. Amén. Gracias, Ahora, Estelita. Sí, Estelita. Y me gustaría seguir la pregunta para Oscarito. Ok. ¿Terminaste? Quería leer un poquito más, pero como tú quieras. Nada más quería decir, porque es importante conocer la verdad, porque si nosotros nos mantenemos en la verdad, podremos apagar todas las acechanzas del enemigo, todos los dardos podemos apagarlos y él no podrá hacer nada contra nosotros. ¿Cuándo es que llegamos a conocer la verdad? Cuando permanecemos en la palabra de Dios. Bendita. Gracias, Estelita. Oscarito, yo creo que cada persona sabe su condición espiritual. Y cuando está aprendiendo estas nuevas verdades, se está abriendo a nuevas luces. Yo no quiero que entiendas tú que uno tiene que ser perfecto para entender una verdad. Lo podríamos ser, sí, porque si Cristo Jesús lo fue, nosotros también lo podríamos hacer, pero simplemente Él siempre estaba en ayuno y oración y nosotros no escogemos
estar en el caminar como Él lo tenía. Él nos dio el ejemplo, pero simplemente nosotros no lo hacemos. Pero podemos llegar a ser perfectos, claro que sí, claro que lo podemos. Tenemos esa carne de pecado, pero podemos realmente, sabiendo nuestra condición espiritual, estudiar estas verdades, claro que sí, o sea, estas nuevas luces. Pero nosotros podríamos entender, claro, eso, Oscarito, ¿tú crees que tú puedes creer, o sea, si estás aprendiendo, puedes llegar a tener una verdad realmente si no estás en ayuno y oración? Simplemente porque mucha gente puede saber mucho de Biblia, al revés y al derecho. Pero ¿cómo salen los espíritus con ayuno y oración? ¿Puede alguien entender, puedes tú realmente entender o ver a un ministro donde dice, bueno, yo ayuno simplemente cuando lo necesito? O cuando viene yo lo hago, o sea, no lo necesito ahora, sabiendo el peligro que nosotros corremos. Ese versículo que estuvimos leyendo de cómo entran, cómo trabaja Satanás. No sé, a ver, Oscarito, te quiero escuchar. A ver, yo lo que estaba diciendo es que el espíritu convence de pecado, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí o no? Claro que sí. Y tiene que convencer plenamente. Plenamente. A veces nosotros acariciamos un pecado y nos cuesta entender, nos cuesta ser convencidos. Y tú te tiras largo tiempo, y el Señor se tira largo tiempo por nuestra dureza de corazón para convencerte plenamente. Uh-huh. Ahora, cuando tú has sido convencido plenamente, y el Señor te da don de arrepentimiento, te entregas a Él para que Él te ayude para vencer ese pecado, o más bien Él lo vence por ti. Uh-huh. Es simplemente eso lo que yo quería decir. Bueno, esto es sencillo. Amén. Entonces. Amén, amén. Claro, o sea, tú puedes estar en un pecado que estás acariciando, uh-huh, pero no has sido plenamente convencido, pero tú intentando seguir al Señor y sabiendo que tienes eso, pero estás tan enganchado a Él que no puedes. Y hasta que el Señor no... ¿Por qué? Porque en realidad no puedes dejarlo. ¿Por qué? Porque estás intentando luchar con tus propias fuerzas. Y hasta que tú no eres plenamente convencido de que tú no puedes si no es el Señor y te entregas a Él plenamente porque has sido convencido por ello, Amén. entonces cuando el Señor actúa. Ahora, Pero, teniendo ese pecado acariciado, digamos, y el hecho de que uno está cambiando, ¿puedes tú realmente entrar a una nueva luz? ¿Puedes realmente entender esa nueva luz, una nueva verdad? Vamos a decir que es un tema, por ejemplo... Es que tú nunca dejas de entender. Yo, por ejemplo, cuando entré en la iglesia, Jorge lo sabe, perdón, Jordi, yo entré por Jordi, Amén. Pero él sabe por dónde hemos estado caminando y sabe qué ha sucedido de unos meses para acá, cómo nosotros procesábamos el mensaje del tercer ángel y en realidad no lo procesábamos porque no lo comprendíamos. Con esto no estoy diciendo que lo comprendamos, pero... hemos entendido algo que estaba ahí y que durante años no habíamos comprendido. ¿Por qué? Porque nosotros nos estábamos guiando o por nuestras propias opiniones o por las opiniones de otras personas. Pero cuando tú eres convencido de que no eres tú ni son las personas, sino que es el Señor el quien guía y tiene que haber un escrito está, y cuando tú te guías por Él, si no tienes un velo, como los israelitas, que tenían un velo y no veían. Pues en esa situación, que Jordi lo sabe, nos pasaba lo mismo, teníamos un velo, hasta que ese velo fue quitado. Y ya cada uno por sí mismo empezó a ver ciertas cosas. Claro, llegamos a ser como niños para que esas opiniones sean cambiadas, ¿sí o no? Llegamos a ser humildes y vamos creciendo. Pero tú nunca llegas a comprender plenamente. Tú sigues creciendo, o sea, por la eternidad vamos a seguir creciendo. Por eso tenemos que volver a reaprender, porque corremos el riesgo que aprendimos algo que no estuvo bien, que el Espíritu Santo no trabajó, porque conocemos nuestra vida de pecado, sabemos que estamos acariciando un pecado. Por eso yo creo que la meditación
y entiéndase lo de meditación, no es algo, el concepto que yo quiero hablar de meditación no es algo espiritista, sino meditar en la palabra de Dios y en las doctrinas que el Señor nos está enseñando, por ejemplo, a través del mensaje del tercer ángel. Y intentar componer el puzzle, porque cuando tú conoces algo nuevo, intentas meterlo en ese puzzle que tenías anterior, que hay muchas cosas de error, te hace preguntarte ciertas cosas. Y entonces ves que hay otras cosas que no concuerdan. Aparte que tú has dicho ayuno y oración, yo también diría meditar en todo ello. Es muy importante. Dime una cosa, o alguien que sabe mucho de la Biblia, mucho, y tiene estas verdades, y no está en ayuno de oración, ¿puede realmente el Espíritu de Dios estar trabajando en eso? Bueno, es un crecimiento espiritual, pero realmente si no está en ayuno y oración, ¿cómo podría entender alguien una verdad? Porque eso sería ya una parte hueca, ¿no? O sea, amén. ¿cómo tú entiendes eso, Oscarito? Bueno, John sabrá aquí sobre el tema de la oración. En la página 8, él habla saca una cita del camino a Cristo, donde dice: nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. O sea, el estudio de la palabra va incluida la oración. Tú si abres la palabra de Dios y no oras pidiendo la unción del Espíritu Santo, ¿quién te va a enseñar? ¿Tú mismo? No. Claro, pero yo estoy hablando del ayuno, porque el ayuno es muy importante, ¿no crees? Para descubrir estas verdades y sabiendo cómo Satanás trabaja. Si no hemos dejado el yo, porque si yo quiero comer, tengo que comer. No, yo me voy a desmayar. Yo hago un trabajo físico. Yo cocino mucho en la casa y estoy cocinando frente a una olla. Está tan rico, no puedo parar. Ese yo, ¿no? Y eso es una cosa espiritual personal. No es que queremos decirle al mundo, yo ayuno, miren, aquí yo estoy. No es eso. Es algo, si nosotros queremos caminar en santidad, ¿puede alguien realmente estar predicando, y vamos a hablar de los ministros o de las personas que están predicando, no estar en ayuno y oración? Ese es un peligro, ¿no crees tú, Oscarito? ¿No crees que es un peligro? Yo creo que el ayuno tiene que ser por algo, no ayunar por ayunar, porque los israelitas también ayunaban, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Crucificar a Cristo. Hermano, párele ahí. Sí, importante, muy importante. Sí, de los judíos, cuando ellos, la justicia de ellos era ayunar 2 veces por semana. Y realmente Cristo Jesús dice: si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, de que ahí usted tiene que pensar de que la justicia de ellos era ayunar dos veces por semana. Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, Brenda le está hablando a usted por la experiencia que ella ha tenido con el Señor, que cuando ella se niega a sí mismo, Dios ha trabajado, Dios ha hecho maravillas en ella. Ella también está diciendo de que Cristo Jesús ayunaba. Si Cristo Jesús no hubiera ayunado como Él ayunaba, Él no hubiera podido vencer, hubiera caído como Adán cayó, también Él hubiera caído, pero como Él era una persona muy espiritual, Él sabía que negándose a sí mismo, Él iba a triunfar. Y por eso nosotros estamos gozándonos de esta salvación preciosa, solo porque Él incluyó toda toda la herramienta, toda esa herramienta para defenderse del enemigo. Él podía haber pecado, pero cuando él no pecó es porque él oraba y ayunaba. Cuando los apóstoles fueron con él, Pedro, Juan y James, ¿cómo se llama? Santiago, fueron con él y les dijo: orad conmigo 1 hora. Si ellos hubieran orado, no hubieran caído en tentación, pero cayeron en tentación porque no lo hicieron. Ahora, yo veo de que hay algo
que le previene a usted aceptar que el ayuno es importante en la vida espiritual. Y Dios dice de que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Si usted, cuando nosotros estamos en el mundo, vamos a muchos lugares, a discotecas, a lugares extraños, y ahí, sin saberlo, recolectamos espíritus inmundos. Y entonces si llegamos al Señor con esos espíritus inmundos, solo saldrán con ayuno y oración. Espero que les haya servido. Tenemos que tener una razón, pero si no la tenemos, no la necesitamos el ayuno. Tengo que tener una razón realmente, voy a ayunar, digamos, por mi hija, ¿no? Pero si ya se me cumplió esa razón, ya no tengo una razón para ayunar. ¿O cómo trabaja eso? Hermano Samuel, no sé, porque eso es quitarse el yo de uno, ¿no? Brenda, ¿puedo decir algo? Sí, claro que sí. No sé si el hermano Samuel Rivera nos escucha. Sí. Claro que sí. Perfectamente. Después del hermano, de la opinión del hermano, ahora me gustaría así para... Sí, mira, creo que no estamos abarcando el boletín como habíamos previsto, pero vamos a aprovechar un poquitico y... Jordi, nos estamos basando en las verdades. Eso tiene una base, y yo creo que la base es el estudio, el entender todas esas vientos de doctrinas que están viniendo ahora. Cada cosa que sale por ahí, una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Pero es por qué? Porque nuestra santificación, nuestra vida espiritual no está consagrada. Y a eso estamos yendo, porque el estudio de esto es aceptar esas nuevas verdades y volver a aprenderlas y no cerrarnos a una nueva verdad que está apareciendo. Sí, mira, quiero abarcar lo que dijo antes Samuel, Otoniel, Oscar y tú, ¿no? Y también Estelita. Mira, punto 1, el Señor Jesús quiere evitar en nosotros individualmente. Cuando eso se acepte y se crea de verdad, entonces Él nos convencerá de pecado, justicia y juicio, y todos aquellos pecados ocultos los dará a conciencia, y el que realmente le ama se apartará de Él. Esto es sencillamente lo que se dice. El punto otro que es importante saber es que al que más se le perdonó es porque más amó. Por tanto, aquí Jesús también enseña algo para aquellos que se aventuran a juzgar a los demás, al entorno, a juzgar las cosas precipitadamente o a simplemente juzgarla, que se nos ha dado un mandamiento, que velemos más por uno mismo y que velemos para que Cristo esté en nosotros, ¿sí? Como dice aquí el hermano que creo que fue Otoniel que lo leyó, el mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente. Y Cristo quiere habitar en nosotros individualmente. Si alguno me abre, entraré a Él. Él es quien convence. Él es el Cristo viviente que debe estar en nuestro interior para poder revelar todo cuanto Él quiere. Tanto los asuntos del pecado como el asunto de las virtudes, del amor, ¿me entiendes?, de Dios en nosotros. Por tanto, yo creo que esto es un punto importante. Hasta ahora sabemos que su poder se perfecciona en la debilidad, que la unción guarda sin caída, y que la caída y que la unción nos guarda, siempre hay que entenderlo de que vamos creciendo a la estatura de Cristo. Que aunque la unción nos guarde, Él irá revelando áreas que tenemos ahí que no somos capaces de comprenderla, a menos que seamos probados en ella, en un entorno favorable a ella, como dice también el mensaje 88. Por tanto, aquí se resume que la ignorancia a todos nos ha matado. Como dice Oscar, la mala herencia conceptual, doctrinal, nos ha matado a todos. Ahora el asunto, como decía Samuel y Toniel, es digno ahora el Señor, y debemos estar agradecidos de antemano en este momento por ponernos a todos en la brecha de su camino con estos mensajes 88 y conferencia para el camino verdadero. En este asunto, actitud de andar en él, verán que las asperezas están desapareciendo.
verán que las excusas, las explicaciones, las razones y las doctrinas inventadas por los hombres perderán valor ante ellas, porque Él quiere habitar en nosotros y está con nosotros. Por tanto, yo creo que es sencillo, y esto va también en parte del asunto que cita aquí, también la cita en San Juan 14, sí, que Cristo quiere habitar en nosotros por la fe. Sabemos que el Espíritu es el mismo, y que en Gálatas 4:6 dice que el Espíritu es el de Cristo, el que quiere habitar. Aquí también dice el mensaje: mirarán las cosas exteriores de su evidencia antes que mirar sus propios corazones que están en armonía con Dios. Mirarán a esas cosas como una especie de teoría, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente. O sea, Cristo quiere habitar, es Cristo que ha de hacer en nosotros todas las cosas, todas, sin excepción. Revelar el pecado oculto, revelar el pecado manifiesto, revelar las malas actitudes de carácter que tenemos unos con otros, en la familia, en el entorno, en el trabajo. Es Cristo que nos va a revelar su verdad en función de cada vez que necesitamos avanzar en ella. Es Cristo que nos hará la humildad de saber que otros también, que el saber está repartido en los demás, y que Él es quien da a cada uno conforme al don de su gracia, y no es quien nadie puede estar sujetando a un buey que trilla. Es Él quien debe merecer todo y toda atención. No te escuchas, Jordi. Se está cortando. ¿Y se cortó? Wow, qué pena. ¿Te escuchas? No, ahora sí se escucha. Sí, entonces es un tema que creo que lo importante de esto es entender lo que se nos está diciendo. La actitud depende del interés que tenga cada cual de salvación. Yo creo que todos nosotros, los oyentes, deseamos salvarnos conforme a la voluntad del Padre y el Hijo. Y el Padre dice que es solamente teniendo al Hijo obrando en nuestros corazones. Él se encargará de convencernos de pecados, de oculto, manifiesto, de justicia y juicio. Él quien se encarga de transformar el carácter. Él es quien se encarga de darnos las verdades sublimes al modo como Él quiere darlas y no como otros las veamos. Es Él quien se encarga de todo. Entonces, la conclusión que debemos llegar es: necesitamos urgentemente que Cristo entre en nuestros corazones, que habite por la fe en nosotros. Y si encontramos y descubrimos que ha estado entrando otro espíritu con otra influencia, pues hemos de, con ayuno y oración, pedirle al Señor que entre Él y que eche fuera a esa legión o a ese espíritu que ha estado impidiendo que Él haga en nosotros esa obra preciosa que ha de sellarnos para la eternidad, cuanto antes mejor. Pienso que a veces no es un tema de discutir tanto, sino un tema de entender, comprender y apreciar lo que se nos está dando hoy por hoy con este mensaje precioso, que es digno de toda atención por parte de todos aquellos que se consideren en verdad que aman a Cristo y por Él también aman al Padre. Y como decía Samuel, no se ama a nadie si no se le conoce. Antes se conoce a alguien primeramente, y eso requiere tiempo para conocerle en verdad. Y le conoce de verdad a aquel que tanto pecó, tanto confesó y tanto Dios le levantó. Ese es el que le conoce de verdad. Por eso dice que le dice que al que más se le perdonó, ese más amó. Y esto es lo importante. Entonces, si es la experiencia de todos nosotros, pues, como dice John, avancemos en el conocimiento de la perfección, avancemos. Es la orden, avanzar y avanzar. Y es la parte importante. Amén. Gracias a todos por el momento. Amén, amén. Amén. Hermano Samuel. Alabado sea el nombre de Dios, hermana Brenda, porque Dios ha estado revelando a través de este panel. Hermanos queridos, yo quiero terminar con este aporte respecto a este panel. El Señor me ha revelado 3 citas pequeñas de la sierva de Dios y quiero terminar con este aporte. Hermanos, el Cristo triunfante está también en el deseado de todas las gentes 704. Por la fe, Cristo venció, oh Señor Jesús. El Dios de dioses, el creador del universo, cuando estuvo en esta tierra, hermanos queridos, fue por la fe que venció. Hay otra que está en el conflicto de los siglos, fue la segunda que el Señor me trajo a la mente,
página 142, y dice de la siguiente manera: no hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra. Todos están enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Hermanos queridos, los asuntos espirituales no se entienden por la inteligencia humana, se entienden por el poder de Dios. Entonces la última que está en el libro La fe por la cual vivo, que es un matinal preciosísimo de La Pluma Inspirada, nos dice de la siguiente manera. Esta es la última. Muchos creen que el arrepentimiento es una obra que el pecador debe realizar por sí mismo a fin de poder acudir a Cristo. ¿Saben qué quiere decir la pluma inspirada y inspirada de Dios? Que muchos entienden que, bueno, yo me acerco a Cristo haciendo tal o cual cosa. Pero fíjense cómo es. Todavía ella sigue diciendo, creen que el pecador debe ponerse en condición de obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero, esto es algo finísimo, hermano, entendamos. Pero, añade la pluma inspirada, si bien es verdad que el arrepentimiento debe preceder al perdón, porque solo un corazón contrito y quebrantado es aceptable ante Dios, es verdad también que el pecador no puede llegar por sí mismo al arrepentimiento o prepararse para acudir a Cristo. El primer paso hacia Cristo es dado por obra del Espíritu de Dios. A medida que el hombre responde a ese llamado, avanza hacia Cristo a fin de poder arrepentirse. Hermanos queridos, Dios es el dador del arrepentimiento. Dios es el dador de la humildad. Es por ello que hay que ser como un niñito. Señor, muéstrame el camino, que si tú no lo haces me perdí. Hermanos, la obra de Dios es la obra que permite que el hombre se salve, porque no somos salvos por nuestra obra, sino siempre por la obra de Dios. De manera que cuando alguien, hermanos, y aquí termino, Pablo, si Dios no lo tumba del caballo, si Dios no lo deja ciego, Pablo se hubiese perdido. Pablo era un dirigente de la conferencia adventista de aquellos tiempos, un hombre ciego que no sabía nada, que no sabía que estaba perdido. Él entendía que estaba salvo, y cuando el Señor lo humilló, entonces vio en su verdadero carácter, en su verdadera luz, su condición. Hermanos, David, después de haber tomado una mujer ajena, después de haber asesinado a un hombre justo, David fue humillado por Dios. Y dice David en uno de sus salmos, bueno me fue haber sido humillado por Dios, porque cuando el hombre se comporta como un niñito ante la presencia de Dios y ante su prójimo, entonces es que Dios puede guiarlo al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Amén. Así mismo es, así mismo es, Oscarito, no sé si tú tienes algo más que decir. Bueno, yo, hermanos, yo he conocido a Oscar y yo he aprendido mucho de él, o el mensaje que él abraza. Y bueno, eso es algo que yo le agradezco a Dios. Por eso es que si ustedes me ven hablando con él, es porque hay muchas cositas que nosotros hemos tocado, ¿no? Y bueno, ha sido una bendición conocerlo. Oscarito, te escuchamos. No, simplemente decir lo del tema del ayuno, que yo lo que quería decir es que, bueno, sí, es bueno ayunar, pero cuando tienes un motivo. Si tú ayunas sin motivo, para mí,
no te lleva a nada, ¿sabes? Y si no tenemos el motivo, no ayunamos, ¿verdad? Yo lo veo así. Mismamente el versículo que habéis citado, ¿no? Que esto no sale sino por ayuno y oración, había un motivo. Hermano Samuel, y eso es así, porque si yo no tengo un motivo y me paso 1 mes o 2 meses sin ayunar, ¿eso está bien? Nosotros tenemos que pedirle al dador de los dones, Señor Jesús, pon en mi espíritu el deseo de ayunar, el deseo de orar, porque es el camino que tú has establecido para llegar a ti. De manera que cuando lo pedimos a Dios con corazón como el de un niñito, entonces Dios pone en nosotros el querer, óigase, el querer como el hacer, según su voluntad. Entonces, vamos a ayunar en el nombre de Dios, porque el ser humano necesita ayunar. El ser humano es indispensable que ore, porque con ayuno, oración y humildad es que Dios nos habilita nuestras mentes para conocerle y para entenderle. Amén. Que el Señor nos dé esa humildad, ¿no? Esa humildad. A mí me costaba ayunar, yo les voy a decir, a mí me costaba ayunar y era algo que yo no podía porque no, o sea, me gusta comer, ¿no? Y entonces, ¿a quién no le gusta, no? Y como dijo el hermano Samuel, le pedí al Señor porque me di cuenta los ataques de Satanás. Y más estudiando esos versículos en la semana realmente, cómo trabaja Satanás. Sí, yo no sé. Yo le estaba comentando ayer a Miguelito, le mandé un audio. Yo no sé qué yo haría si yo no estaría en ayuno y oración. Y más aún, soy una persona pequeña, ¿no? Pero yo digo más aún un predicador, a los ministros, como este boletín dice, que era para los ministros. Yo no entendería a un pastor gordito que sale, ¿no? Y no estoy hablando mal del pastor que sea gordito, ¿no? Pero que está dirigiendo una iglesia y no ayuna, sabiendo cómo Satanás puede meter tantas doctrinas, tantas cosas. Ahí dice en Gálatas 1, dice que van a venir personas con diferentes doctrinas y van a engañar al pueblo. Nosotros tenemos que estudiar y lo podemos hacer solamente sin esos malos espíritus, y solamente se puede hacer con el ayuno y oración. Y los que hablan y perturban, dice aquí, no hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nosotros no nos damos cuenta quiénes son. Quieren cambiar eso y a eso se los llama anatema. ¿Y qué son ellos? Pueden ser el anticristo, pueden ser malditos, dice ahí, son malditos los que pervierten y cambian. Me pregunto si ellos saben que ellos son malditos, quieren cambiar estos, son anticristos, son lobos rapaces. Me pregunto si ellos saben eso, porque si ellos no están en una consagración y no tienen un ayuno y oración y un estudio de la Biblia, entonces nosotros como oyentes, como ovejitas, nos vamos a dar cuenta claramente quiénes son ellos. Y ellos, pues, no sé, es muy Brenda, peligroso. Sí. Brenda, la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién enviará el Señor para hacer a los humildes, a estos ministros que están a los en una humildes condición de peligro? ¿A Amén. quién se le enviará? ¿Quién lo hará? ¿Por qué vía, por qué medio se hará? Si realmente se ama al prójimo y se desea su bien, ¿por qué vía se le hará llegar a esas personas que están dirigiendo, que están en cargo de posición, que están en un peligro terrible de su vida quizás por haberse dejado llevar por la vanagloria de la vida y la propuesta y se han alejado de Cristo? ¿Quién le habla? ¿Por qué forma se le habla? ¿Cómo se le denuncia al pueblo del pecado si todavía uno no tiene el poder, como dice John, un poder que debe ser por encima de todos los poderes del mundo juntos para poder hablar
y con denuedo la palabra y que sea un motivo de escucha por parte de príncipes y gobernantes y dirigentes y de todo el mundo. Claro, yo creo que hay necesidad, aparte de ayunar, Brenda, también de tomar decisiones serias en la vida. Tomar también estudio minucioso, como dice Oscar. Pero ¿cómo tomas Estudiar esas temas decisiones? En base de un ayuno y oración, ¿no? Eso es porque esas son las mejores decisiones que uno puede tomar. ¿No crees? Sí, bueno, a veces todo eso es relativo, porque yo te pongo un ejemplo. Yo una vez en un avión viajando, el Señor me dijo, ¿hasta cuándo seguirás en ello? Y oí la voz y dije, hasta hoy. Y cuando bajé, Amén. fui al hotel y apareció la tentación y dije, no, gracias. Y sentí Es que un mi proceso, voluntad, ¿no? como un globo, se me infló dentro de mí y dije, wow, Señor, qué bueno eres. Y a partir de ahí comencé a ejercitar la palabra no, la cual nunca usaba y siempre cedía, y el no me fue cada vez dando más fuerza y más fuerza y más fuerza hasta que logré, ¿me entiendes?, ver cómo ya el Señor me estaba fortaleciendo en esa área débil. Y esto, como decía antes un hermano, creo que era Samuel que lo decía, a veces es asombroso que en la experiencia que tenemos contra la lucha del pecado interno, a veces el Señor también nos usa debido a otras áreas que tenemos fortalecidas y que son para bien de otros. Sin embargo, tenemos que estar luchando internamente con las cosas ocultas, junto al Señor. Entonces es importante a veces tratar de hacer algo por las ovejas, algo más que sea cuestionar o hablar, algo más. Yo creo que el Señor nos llama a ir sin miedo a hablar, pero el hablar ha de ser basado en que Él realmente habite por la fe en nosotros, que nos dé ese poder, como dice Pablo, para hablar con de nuevo, y eso requiere, como decía John, 3 semanas estaban reunidos ellos en ese boletín, y él decía, procure cada día irse con una verdad nueva que el Señor le dé a su vida. Por tanto, Amén. se requiere no solamente de sábado en sábado, se requiere hacer algo para contar de que de algún modo el Señor nos muestre cómo Él quiere que se haga y no como queramos nosotros. Como Él quiere. Él es el que debe marcar el camino. Él es quien debe hablarnos a cada uno de nosotros. Él es quien debe hacernos coincidir a cada uno de nosotros en su propósito. Es Él. Y es Él el que nos da la manera como podemos llegar a Él. Y gracias a Dios por eso. Oscarito, ¿cómo tú explicas Segunda de Reyes 2:9? No sé si lo puedes buscar. Sí. Creo que se cayó Jordi, Estelita. ¿Jordi se cayó? Parece que sí. 2:9. Segunda de Samuel 2:9, ¿me has dicho? Segunda de Reyes 2:9. Ah, perdón. ¿Lo entro otra vez? Trataré. Si tú quieres, Estelita. Sí, Amén. voy a tratar. Ok. Cuando habla Eliseo, Ya. 2:9, ¿no? ¿Me has dicho? Ujú. No sé, tendría que mirar el contexto y todo. No, léelo y de repente léelo, no es algo. Sí, se cortó. Sí, ya estás de vuelta. Amén. Sí, ok. Oscarito está hablando ahora. Bueno, no estoy hablando todavía, estoy leyendo. Oh, ok. Es que tampoco entiendo ahora la pregunta sobre este versículo. Cuando había pasado Elías, no, ¿qué tú entiendes por ese versículo? Cuando habías pasado Elías, bueno, tú léelo, tú que lo lees más bonito. Bueno, yo lo leo. Dice así, Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. ¿Qué tú entiendes por eso?
¿Tú crees que el Espíritu Santo viene es entregado a nosotros por porciones? Mientras nosotros vamos en un crecimiento espiritual, tenemos un poquito más y vamos creciendo, porque Él está diciendo ahí, dame una doble porción. Eso quiere decir que de repente Él no tenía tanto, ¿no? ¿Cómo lo Bueno, entiendes? yo creo que algo sí, ¿no? Conforme, antes hemos estado hablando de los pecados, ¿no? Acariciados y todo esto, conforme el Señor nos va limpiando, Él se va introduciendo más en nosotros, ¿no? Yo creo que hay una porción más de Él en nosotros hasta que Cristo sea plenamente visto en nosotros, entregado a nosotros. Exacto. Y eso nos va a dar solamente si estamos consagrados, caminando en santidad, y así podemos entender otras verdades. ¿No crees? Esas verdades que nosotros a veces no queremos, si alguien viene con una nueva verdad, uno no lo quiere aceptar. Pero si uno ve y pide al Señor que nos dé poco a poco, porque la santidad camina así, ¿no crees? Poquito a poquito vamos creciendo, porque todos tenemos pecados, pero ahí vamos a ir entendiendo, pidiendo esa doble porción del Espíritu Santo, ¿no? Que nos dé, que sea dada para nosotros. ¿Está bien eso? Sí. Okay, so, Miguelito. Bendita. Ya, Brenda, mira, wow, qué tremendo. Oye, este es de puro aprendizaje. Dice que se aprende más escuchando que hablando, ¿no? Y eso es cierto. Antes que nada, Jorge, muy de acuerdo contigo. Todo lo que estudiamos es individual. Todo lo que Dios nos trata de decir en esta mañana, todo es individual, ¿no? Yo quiero leer algo, pero no quiero leer mis propias palabras, como siempre digo yo. Yo quiero leer la palabra de Dios con escrito está. Yo tengo una pregunta, dice, ¿un ser humano puede ser guiado por medio del Espíritu de verdad, sin que estudie, sin que ayune o orare todos los días? Esa es una pregunta que yo tengo. Pero, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Voy en Romanos 12:1. Dice así la palabra de Dios. Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo que debemos de presentar nuestro cuerpo al Señor, ¿ok? En sacrificio vivo, que sea santo, agradable a Dios, que sea nuestro culto racional. Aquí está hablando claramente del ayuno, ¿ok? Claramente del ayuno. Para un cristiano es esencial el ayuno. Pero vuelvo, recalco, yo le dijo algo muy tremendo y es para cada uno de nosotros. Todo lo que leemos, todo lo que estudiamos es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que ser individual. Tiene que tocar esa fibra del corazón individualmente. Cada uno de nosotros traemos simiente, del simiente que desde que nacimos somos pecadores. La palabra de Dios dice que en el ser humano no hay nada bueno. La transformación lo hace nuestro Señor Jesucristo a través de esta vida que vamos caminando. Primera de Pedro 1:22 dice así la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. ¿Okay? Dice la palabra de Dios. No lo dice Miguelito. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra. Queridos hermanos, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, eso me llevó a mí a contestarme la pregunta que yo tenía. Dice, ¿puede un ser humano ser guiado por el Espíritu de verdad sin que estudie, sin que ayune, sin que orare todos los días? Dice la palabra de Dios, San Juan 14, 16 y 17. Dice así, y yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Aquí viene algo tremendo para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La pregunta es esta: ¿realmente el Espíritu mora en nosotros? ¿Mora en cada uno de nosotros? Porque si realmente mora en nosotros el Espíritu Santo, es el que nos guía a través de todo este aprendizaje, a través de todas las cosas que vivimos constantemente. Si el Espíritu Santo mora en mí, es el que me guía, es el que me dice, Miguelito, detente, esto no está bien, este pecado acariciado tienes que dejarlo. Yo quiero testificar, aprovechando este momento, queridos hermanos, a mí lo que me ha sostenido estar aquí y dejar las cosas, como dice el apóstol Pedro, vuestra vana forma de vivir, ha sido por oración, ha sido por ayunar y a la obediencia del estudio de la palabra de Dios. No hay otro, queridos, no hay otro. Si queremos santificar nuestras vidas y entregar nuestras vidas al Señor, ese es el proceso, esa es la invitación que hace A.T. Jones para cada uno de nosotros, despojarnos de nosotros y dejar que Dios obra en nosotros. Dejar que Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros tenemos ideas muy distintas, ¿no? Y no dejamos que Dios obre en nosotros y tener esa humildad, que Él sea el que haga la gran obra en cada uno de nosotros. La pregunta clave sería, ¿realmente en mí mora el Espíritu Santo? Dijo el salmista David, no retires de mí tu Santo Espíritu, porque a través del Espíritu Santo es el que combate con todos los demonios que están en este mundo. Adelante, Bendita, no sé. Sí, Miguel, quería abundar un poquito sobre el asunto que estaba hablando, que me parece que es digno también tocar, ya que está también en el boletín. Sí, y es el asunto que decía, como tú decías, y John menciona aquí en la página 6 del boletín sobre el Consolador y el Espíritu Santo que nos guiará a su verdad. Claro, hoy, después de 27 años como adventista, como decía Oscar al principio, oyendo ideologías y creencias, pensando en mi mente inocente, que eran conforme a la verdad, descubrimos que nos han enseñado otro evangelio, otro Cristo y otro Espíritu. Sin embargo, comprobamos aquí, por la boca de la mensajera, con textos ocultos que estaban ocultos hasta hace poco, 2015, textos como estos así que son impactantes. Hablando de San Juan 14, del Consolador, del Espíritu de verdad, que Él nos debe guiar a la verdad, nos debe revelar a Cristo en nuestro corazón y mente. Dice aquí la mensajera en Cada Día con Dios, página 143. Dice, Jesús le había asegurado que enviaría el Consolador como un equivalente a su presencia visible. Esto está en el Epístola de Profecía, volumen 3, página 256. Y en Cada Día con Dios dice, todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él se le manifestará. Repito, todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él, Cristo, se le manifestará en todas sus emergencias, las cuales tenemos todos hoy, y perplejidades que también hoy todas tenemos, tendrían el auxilio de Jesucristo. Ahora dice, que Cristo se le manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. Punto. No podían entender, y aquí es el ayuno necesario, las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender, por segunda vez, el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras éste fuera invisible para el mundo.
no podían entender, dice, por tercera vez, el significado de una manifestación espiritual. Dice también en Manuscritos Revelados, volumen 14, página 179, dice, no es esencial para usted, a la carta que iba dirigida, saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Padre mandará en mi nombre. Y dice la mensajera aquí, esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Y es aquí donde yo tuve una revolución en mi cabeza, porque hasta que no entendí esta verdad, que era el Padre y el Hijo, y que el Espíritu del Hijo que comparte con el Padre, por cuanto al Padre le plació que en él habitase la plenitud de su presencia divina, y esa es la que él comparte con nosotros, esa es la que Isla Guay se dio no solamente por nosotros, sino a nosotros, nos comparte su Espíritu, como dice primero escrito, páginas 55 a 57, y esto es lo que me ha cambiado a mí la vida, el saber que ahora sí es el Espíritu de Cristo quien mora. Antes no lo sabía, no estaba claro, no lo comprendía, porque comprendí ahora que tenía a otro espíritu. De ahí que a veces no podía tener más luz, más motivación, más impacto, más interés en mi salvación, porque no estaba obrando en mí el verdadero espíritu de Cristo. Por cuando tenía como concepto de herencia una creencia diferente, en un tercer ser, ¿me entiende? Que nunca ha existido de ese modo como lo han pintado, y que hemos descubierto por la misma mensajera que es Satanás quien se ha usurpado el lugar de Cristo en la mente como doctrina de la gente y en el corazón de muchos. Por eso que de ahí que la gente se rebote tanto contra esta verdad, y que aquí John dice que él es el único Cristo quien puede guiarnos a su verdad por medio de su divinidad, aunque sea invisible para el mundo. Y a partir de ahí es que yo he podido apreciar este mensaje 88 con más fervor, con más ganas. He tenido la idea mucho más clara. La decisión mía ha sido precisa en querer buscarlo a él ahora a conciencia de verdad, sabiendo de que él está más dispuesto a darnos su espíritu que yo darle de comer a mis hijos. Y este punto, en este mensaje, este boletín, es importante y no debe ser un motivo de tabú y discusión por nadie, sino, como dice John, comprobar si es verdad o no. Y si es verdad el Señor, y en oración y ayuno te lo revela, dale amén y gloria a su nombre, porque es digno de recibir toda alabanza por parte de todos nosotros que hemos sido llamados en misericordia a una salvación tan gloriosa como esta. Amén. Y mientras vemos creciendo espiritualmente, Jordi, es cuando nosotros tenemos que volver otra vez y a reaprender lo que hemos aprendido. Nuevamente tocar eso, porque el Señor nos va a ir mostrando más luz. Exacto. Amén. Amén, Brenda. Yo creo que ya estamos llegando Sí, ya tiempo estamos. final de esto. Yo nada más quería leer algo sumamente importante, y esto debemos de tenerlo claramente en cuenta. A mí me encantó esto de A.T. Jones. Dice así, dice, bueno, yo creo que ustedes ya lo tocaron esto, pero vuelvo, repito, se aprende más escuchando que hablando. Dice, nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Dice algo aquí tremendísimo. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón, la inteligencia, debe postrarse ante el gran yo soy. Qué precioso está esto. Se nos aconseja, queridos hermanos, antes de llegar a la palabra de Dios, reconocer mi inteligencia, reconocer mi conocimiento, reconocer lo que he guardado por años, asumir lo que no sé nada y ponerlo por un lado, y reconocer y postrarme ante el gran yo soy, porque es su palabra. Al abrir, es Dios quien se comunica con cada uno de nosotros. Amén. Brenda, Amén, yo creo que... Amén. Y dice hermano, Hermano, y tenía... nos será dada. Sí, me gustaría
opinar en eso. Realmente el hermano tiene mucha razón de eso de la oración, y dice de que nosotros deberíamos de orar los unos por los otros. Quisiera, antes de continuar, quisiera preguntar, ¿ustedes están de acuerdo en eso? O más bien, Oscar, ¿está de acuerdo en eso? Amén. ¿En qué? ¿En orar los unos por los otros? Exacto. Sí, evidentemente. Amén, amén, gloria a Dios, porque realmente en este momento siento un deseo y me gustaría que usted me permitiera a mí orar con usted, por usted, porque para eso estamos aquí. Nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y si Cristo Jesús pidió oración a los apóstoles, que oraran con Él por una hora, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar la oración de nuestros hermanos? En este momento me gustaría orar con usted. ¿Qué dice usted? Adelante, puede usted orar. Amén, amén, gloria a Dios, oremos. Amantísimo y querido Padre Celestial, que tú moras en los cielos entre los querubines, todo lo tienes organizado en el cielo, tu Hijo amado intercediendo en el lugar más santísimo por nosotros, y tu Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros aquí en la tierra también, conduciéndonos a ti en todo momento. Gracias, Padre, gracias, te damos las gracias porque realmente todos necesitamos de ti. No necesitamos de nadie más, sino de ti, Señor. Y en este momento nos estamos acercando a ti para realmente ponernos nuestro ser en tus manos. También intercediendo por tu siervo Oscar, Señor. Él quiere seguirte sirviendo como todos nosotros. Y en este momento queremos ponerlo en tus manos de amor, Señor, en tus brazos, que tú desciendas sobre de él, Señor, y una doble porción de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias porque tú siempre nos escuchas y nos das lo que te pedimos. Gracias, Señor. En este momento te damos las gracias por haber descendido sobre Oscar, Señor. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. 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 Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, yo creo que ha llegado la hora de despedirnos. Como todo, tiene un principio, pero también tiene un final. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Jordi, muchas gracias. Oscar, hermano Emilio, intentó, a la próxima, hermano Toniel, a hermano Samuel, querida Brendita, querida Estelita, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan hermoso, tan precioso que es el Santo Sábado. Mis queridos hermanos, que Dios quede en cada corazón y sobre todo que Dios nos ayude a encaminar en esta verdad, despojarnos del yo, de ese egoísmo, de tantas cosas que traemos aún en el corazón y ser hallados dignos en el momento adecuado cuando nuestro Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Recordemos siempre tener la actitud de un niño, aprendiendo todos los días. Y pues, queridos hermanos, un placer, un gusto, y que Dios los bendiga en este día. Amén. Amén.